compañeros. Buenas tardes a todos y bueno, a todas ahora. Pues preguntarles cómo vieron la lectura. Bueno, vamos a empezar con Blanca. No sé si nos quieras comentar algo de la lectura. Está acá el celular. Pues yo la verdad, la busqué Es en que un lo libro y estaba. no la encontré. Entonces, puse en el video, lo investigué independiente, no fue de las Lo estaba lecturas jalando el gallo. porque no la encontré. Ok. Sí, bueno, déjenme hacerles una presentación de los libros. Hay dos libros del mismo autor. Déjenme, se las presento ahorita. De hecho, ya las tengo abiertas, solo que em, me falta presentárselas nada más. Déjenme ver. Ahí está. A ver, admitimos. Muy bien, me dicen cuando se comience a ver. Ya se ve, ¿verdad? La presentación. Ay, se me fue el internet otra vez. Ya se me Una disculpa, estoy teniendo problemas con mi internet, por eso no me conectaba yo al principio, ahorita se me está yendo a cada ratito. Esperemos que no afecte mucho a la clase. Vamos, conéctate. Hay una disculpa, les comentaba que tenía yo problemas precisamente ahorita con la conexión, así que bueno, les iba yo a hacer la presentación. Me comentan si sí se ve. Ya estoy compartiendo. Me comentan si sí se ve. Si notan bueno, lo que estoy presentando son las lecturas. Oh, ya se me fue el internet otra vez. Ay, no puede ser. Ah, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya llegó. No, todavía no. Ah, vamos, vamos.
ay. Una disculpa, ¿sí me escuchó? Sí, profe. Ok, una disculpa. Gracias. Una disculpa de verdad. Estoy experimentando bajones fuertes de internet, así que bueno, espero avanzar rápido para que eh, no suframos otra pérdida. Bienvenidos a todos de nuevo. Les decía que voy a presentarles la pantalla. Me comparten cuando ya la estén mirando. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, tenemos dos libros de Don Bush y Fisher, solamente que uno es de la 9ª edición y el otro es 2009. Y seguramente en el que buscaron, por lo que comentaba hace un momento su compañera Blanca, fue en el primero, que fue este. Y si nos damos cuenta, déjenme ver aquí, en la sesión tenemos que es de la página 287 a la 318, ¿no? Y si le damos acá 287, no me trae el tema, ¿sale? No me trae el tema, de hecho es apartado el euro. Este tema sí lo vamos a ver, pero en otro, digamos en otro momento, que es precisamente la sesión 9, que es el tipo de cambio y exportaciones e importaciones. Ahorita estamos en política monetaria en la economía cerrada. Ahora, no es una equivocación, lo que pasa es que tenemos dos libros. En el mismo tenemos otro de Don Bush y Fisher, que es este, pero este es de la novena edición. Sale macroeconomía, Don Bush y Fisher, y aquí sí ponemos 200, ¿qué era? Déjenme ver, 287, creo que es como 285, ok. Ajá, miren, si lo vemos, aquí tenemos el tema que íbamos a tratar hoy. La política monetaria y la política fiscal. Si nos damos cuenta, este sí tiene la página requerida, que es precisamente la de arriba 287 y la de abajo 288. Ahora, quizás hay una confusión porque son dos libros idénticos. Sin embargo, cuando tengamos estas confusiones con respecto a los libros, o que las páginas no coincidan, puede ser por dos cosas. Una, porque digamos la cita bibliográfica está mal escrita, es decir, el error fue mío, o porque no hemos visto la bibliografía en la parte de abajo. Entonces, si nos vamos a la bibliografía, recuerden que es Dunbar y Fisher, de la página 287 a la 318, y aquí está complementaria la bibliografía, ¿sale? Y tenemos aquí a Dunbar y Fisher, pero no es ninguna de ellas. Y aquí dice 2009, ¿sale? Edición 2009. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos Dunbar y Fisher y es de la 287 a la 318. Es de McGraw-Hill y es, dice por aquí, novena edición, ¿sale? Son dos libros diferentes.
No sé a quién más le pasó que se confundió con respecto a las lecturas. Levante la mano. Creo que a mí también me pasó esa situación. Ok, ok, no pasa nada. Nada más porque leímos otra lectura que no era. Y precisamente yo ya no les dije nada porque algunos de sus trabajos me los enviaron ya el sábado y algunos me están llegando hoy, entonces ya no los pude revisar, pero en el caso de Liz sí estaba hablando algo así como del tipo de cambio y cosas de esas. Y entonces sí pensé que se había equivocado en lectura. Pero bueno, véanle el lado positivo. Ya leímos esa lectura y seguramente cuando la tengamos que leer o releer va a ser mucho más fácil. Bien, entonces, ¿alguien sí leyó eh, la lectura correcta? Bueno, Blanca dice que ella investigó, ¿no? Eso también es algo bueno porque no encontró la lectura, pero se puso a investigar. Adelante, Marta. Profe, yo igual me pasó, pues me confundí, bueno, o sea, yo pensé esa era la lectura, Ujú. pero ya una mitad, yo me di cuenta, yo dije, pero no habla de eso, y entonces yo dije, primero ni siquiera entendía yo Ajá. dije, a ver, primero voy a buscar, es una política monetaria, y ya ahí me di cuenta de que no hablaba de eso, o sea, la lectura que yo estaba leyendo no era la correcta. Y ya yo investigué por mi parte, pero ya ni siquiera le dije nada a usted porque yo dije, Sí. como estoy en el rancho, no tengo como que mucha señal Ajá. y pues, no se envían muy rápido mis mensajes. Ok. Ahorita estoy casi pegada en la ventana, arriba en el otro cuarto porque no tengo mucha señal. Sí, 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 te creo. Pero bueno, ¿puedo participar? Sí, sí, claro, claro, adelante, adelante de lo que hayas Investigado. investigado, ¿sí? De la política monetaria nos decía que una política monetaria son acuerdos que se tienen adentro del país, ya que nuestra economía es cerrada, de los diferentes comerciantes pues comercian los productos y se llegan a ciertos acuerdos de ponerle el precio, ya que no está entrando a un mercado expansivo de, o sea, con otros países o otras naciones y ellos ponen su precio a como pues ellos quieren. Ujú. Ok, ok, gracias, Marta. Bueno, em, vamos a trabajar sobre lo que es la política monetaria. Recuerden que para manejar un país tenemos dos cosas. Uno, la política fiscal y dos, la política monetaria. Ahora, con respecto a algo que comentó Marta, con respecto a un comentario, dice, yo le estaba leyendo pero no le entendí, ¿no? Yo creo, o digamos, mi percepción es que sí vamos leyendo los temas, pero hay algunos temas que entendemos y hay algunos otros temas que necesitan más profundidad, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la política fiscal entendimos quizás lo teórico, pero hay un montón de cuentas que vienen ahí que no son difíciles, pero que no sabemos los conceptos técnicos y entonces decimos, oye, ¿esto qué es? ¿No? Por desgracia no vienen en orden los temas que deberíamos de ir viendo, ¿no? Sin embargo, no nos preocupemos, lo importante sería que nosotros nos llevemos algo de esta materia. No vamos a ser economistas nosotros, pero sí es importante que nos llevemos algunos conceptos. Yo les había platicado la clase pasada de que precisamente lo que yo tenía pensado era que hiciéramos un repaso más o menos en orden, con cuentas y
operaciones sencillas para que nos fuera quedando como más claro esta parte de la macroeconomía. Es importante porque nosotros pertenecemos precisamente a esta macroeconomía dentro de un país y necesitamos saber cómo es que el país, de acuerdo a esta política fiscal que se está haciendo en el país, o esta política monetaria que se está haciendo en el país, nos afecta a nosotros como ciudadanos, ¿no? En donde se invierte lo que se gana en el PIB, por ejemplo, ¿no? Vimos que es el Producto Interno Bruto y luego vimos que ese Producto Interno Bruto se maneja a través de la política fiscal, ¿no es cierto? Y en consecuencia, esa política fiscal que usa el país la reinvierte en bienes y servicios. Y esos bienes y servicios tienen que ser o pueden ser en cosas que me generan más capital, ¿no? O cosas que mantienen contentas a los a los habitantes de un país, ¿no? Por ejemplo, se puede invertir en la fiesta del pueblo, ¿no es cierto? Pero la fiesta del pueblo no va a ser precisamente algo de inversión, es decir, no va a ser un ente de inversión, sino va a ser un ente de diversión, lo cual implica que sea un gasto y no hay nada más para ganar o para obtener una ganancia. Pero sin embargo, si invertimos en salud, por ejemplo, si el país invierte en salud, ¿no? Tendríamos un pueblo más saludable y eventualmente ese pueblo más saludable podría vivir más años, podría trabajar más años, podría aportar más a la sociedad, ¿no es cierto? En ese sentido, la política fiscal. Ahora, ¿qué pasa con la política monetaria? En este sentido, la política monetaria va a tener ciertos instrumentos. Bueno, antes de que continúe con digamos, esta conversación, no sé si alguien quiere participar con respecto a esta política monetaria. Algunos de ustedes me enviaron, por ejemplo, Osvaldo, me parece que envió la de economía cerrada. Y precisamente no por otra cosa, sino para que todos hagamos esto. Lo importante no es que me repitan lo que ya viene en el texto. Lo importante es que eso que viene en el texto nosotros lo transportemos a nuestra perspectiva, a nuestra forma de ver la vida, y entonces interpretemos el texto. No solamente lo ha hecho Osvaldo, también lo ha hecho Liz, también lo ha hecho Marta en algún sentido, Blanca, etcétera. Pero sí me gustaría que precisamente estas reflexiones sean eso, ¿no? Donde podamos precisamente intentar comprender qué es lo que está haciendo esta macroeconomía, o por qué no la pusieron a nosotros. Si es una... Adelante, Osvaldo, adelante, comenta. Bueno, es de que sí quería también participar en eso. Bueno, de lo de la lectura, pues sí le entendí. Pues más que nada, pues yo creo que la política monetaria pues es el fin de controlar y pues yo creo que mantener una estabilidad económica dentro de un país. También pues, bueno, creo que, no sé si esté bien, la verdad, pero creo que pues sí, funciona como un instrumento el cual pues va a mantener como que controlada la economía dentro del país. También pues en lo poco que pude recabar, pues creo que esto pues más que nada es una barrera para que logre controlar pues las filtraciones de dinero, más que nada las salidas, y pues mantener una estabilidad económica tanto en el país como en los países cercanos, porque pues como sabemos la política monetaria influye tanto en los países, bueno, en el país central como en los países vecinos. Claro. También en la lectura pues mencionaba lo de
por ejemplo, que la Bolsa Económica de Nueva York Ujú, dependía mucho de la bolsa de Canadá. Y ujú, pues, bueno, quiero creer que esto se debe a que, pues, en primera, pues, bueno, la moneda, pues, el dólar canadiense y, pues, el dólar de América, pues, también es, como por así decirlo, casi iguales, porque, pues, como sabemos, el dólar de Canadá, pues, creo es menor. ujú. No, la verdad no sé, pero pues creo que ahí como que hace énfasis en el controlamiento de esta política, ¿no? Ok, ok, claro. Sí, en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos, lo que pasa ahí es que aunque sus monedas tienen diferente valor, pero el valor no se deprecia tanto como la moneda de México. Por ejemplo, un dólar norteamericano me parece que ahorita está en los 20, 20 algo, y un dólar canadiense está en los 16, 16 y algo, ¿no? Es decir, solamente 4 pesos. En ese sentido, no hay mucha diferencia con respecto a eh, la capacidad de adquirir cosas, ¿no? Entonces, digamos que son economías hermanas. ¿Cuándo se van a hacer economías hermanas? Pues precisamente cuando las monedas estén más o menos en el precio. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Ecuador. Ecuador, su moneda principal, alguien tuvo la, la idea maravillosa de convertirla a dólar, ¿no? Pero el dólar ecuatoriano no tiene el valor que tiene el dólar estadounidense o el dólar eh, canadiense, ¿no? De hecho, creo que nuestra moneda aún está más fuerte que ese tipo de dólar. En ese sentido, sí es importante que esta política monetaria y esta política fiscal que nos interesa llevar en este tema, precisamente sea estable, ¿no? Eh, por ejemplo, en el 2018, en septiembre del 2018, entrando a 2019, se decía que nuestra moneda se había depreciado. Es decir, que estábamos en un estancamiento. Eh, en ese sentido estábamos en un crecimiento cero. No estábamos en un crecimiento cero porque la moneda no crecía, no había un crecimiento en valor, pero tampoco decrecía, es decir, estaba en el nivel de inicio, ¿no? Eh, Recordemos año con año dentro de esta política fiscal y de esta política monetaria, año con año con respecto a el cambio de presidentes de la República, ya teníamos que esperarnos una cuesta de enero, ¿no? ¿Por qué? Porque se decía que todo no lo gastábamos en diciembre, que no ahorrábamos y que en enero teníamos esa pesadez de liquidez, no teníamos liquidez, ¿no? En ese sentido, no es porque la moneda no fuera, digamos, líquida, no hubiera esta posibilidad de obtener el dinero para pasar estos meses, o porque nos hubiéramos gastado todo el dinero los meses anteriores. Lo que pasaba es que cada cambio de presidente había una depreciación del peso, ¿no? Es decir, no era culpa de los contribuyentes de la sociedad, sino era culpa de los millones que se llevaban los presidentes anteriores, ¿no? Y en consecuencia, lo que se necesitaba hacer era pedir un préstamo al Banco Monetario Internacional, ¿no? ¿Para qué? Para resarcir esa deuda, ese dinero que se llevaron, y entonces amortiguar el, digamos, se me fue el tecnicismo, pero amortiguar la inflación, ¿no? En ese sentido, tiene que ver un poquito con la política monetaria cuando eh, se nos da
precisamente más préstamos o se incentiva a que se pidan más préstamos específicamente para estabilizar la economía, ¿no? Es decir, Banco Central, el Banco Central no es el que está en México, sino el que presta, digamos, el dinero a los bancos secundarios, incentivo ese aumento de capital, es decir, quiero que haya dinero en las calles, y entonces lo que hago es bajar mis intereses para que los bancos secundarios, es decir, todos los bancos a los que vamos nosotros, puedan pedir más préstamos, ¿no? Puedan pedir más préstamos porque el interés es más bajo, ¿no? Y entonces las personas, los individuos, nosotros como personas que van a solicitar un préstamo a los bancos secundarios, nos puedan prestar más dinero, ¿no? Y entonces hay más liquidez porque el capital se encuentra en las calles. Lo contrario, cuando el Banco Central no quiere que haya demasiado dinero en las calles, ¿qué es lo que hace? Aumenta el interés para desincentivar la adquisición de préstamos, ¿no?, de los bancos secundarios, y estos a su vez de los bancos de las personas como nosotros, ¿no? Más o menos por ahí va esta idea de la política monetaria. Tanto la política monetaria como la política fiscal tienen mucho que ver en el crecimiento económico de un país, ¿no? Entonces, para entrar ya más en materia, yo creo que lo que vamos a hacer es dar una explicación más amplia, aunque sea teórica, de lo que es la política monetaria y cuáles son los instrumentos y cómo es que funciona. Quizás vamos a estar descontextualizados con respecto a la lectura, porque creo que leímos otra lectura que no era, pero bueno, ya hice la explicación hace un momento de qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es la política monetaria? La política monetaria como tal es precisamente aquella que nos ayuda, como lo decía Osvaldo, a estabilizar la economía, ¿no? Y podemos utilizar entonces la política fiscal como la política monetaria, cualquiera de las dos, para estabilizar la economía, ¿no? Y en ese sentido, la política monetaria es todo aquel conjunto de acciones orientadas a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. Es lo que les comentaba hace un momento con respecto a la cantidad de dinero que existe en las calles, por decirlo de manera coloquial. Y también puede influir sobre la oferta de dinero en un país. En este sentido que les comentaba, de que se aumenta el interés, ¿no?, y se disminuyen los préstamos. Se disminuye el interés y se aumentan los préstamos. En ese sentido, la política monetaria tiene ciertos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos son los que usa precisamente el Banco Central para controlar la oferta de dinero, ¿no? El Banco Central podría ser quizás el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ellos son los que prestan el dinero a los grandes países o a los pequeños países y ponen una u otra, impuesto sobre el capital que se presta. Estos tres instrumentos son la tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja, la operación de mercado y la operación de mercado abierto, o OMAS, ¿sale?
o más. Vamos a ver algunos de estos o estos tres para que nos vaya quedando más claros. Antes de seguir con estos instrumentos, debemos de saber que los bancos no te prestan todo el dinero, ¿no? Es decir, no se gastan todo el dinero. Los bancos siempre deben de tener dentro del banco reservas de dinero. ¿Para qué? Pues precisamente por si los que están ahorrando o los que están en ese banco quieren retirar el dinero, ellos lo tienen en efectivo para poder retirarlo, ¿no? Es decir, estas reservas que deben de tener estos bancos secundarios pueden ser cantidades mínimas que estos bancos van a guardar en sus cuentas sin tocarlas, es decir, no las van a utilizar. Por ejemplo, nosotros, digamos, yo voy a ganar 100 pesos, pero de esos 100 pesos yo voy a tener 50 pesos guardados. Y esos 50 no los voy a sacar, de hecho me olvido de ellos. Y entonces solamente tengo para trabajar en esta semana, en este día, 50 pesos, ¿sale? Los otros 50 no existen. Es una reserva que yo tengo ahí. Más o menos así podría poner la analogía con respecto a las reservas que deben de tener los bancos, estos bancos secundarios. Y estas reservas, son una especie de respaldo que tienen estos ahorradores en caso de que se les solicite, ¿no? En caso de que se les solicite. En ese sentido, todos los bancos deben de tener estas reservas para, digamos, para algún imprevisto, ¿no? Y estas reservas son exigidas precisamente del Banco Central. Bien, una vez aclarado esto, vamos a hablar de los tres instrumentos que tiene precisamente la política monetaria. Hago un paréntesis aquí. Recuerden que es política monetaria en... a ver, déjenme... Recuerdo, es política monetaria en una economía cerrada. Muchas gracias. Sí, en una economía cerrada. En ese sentido, ahorita vamos a ver política monetaria y la conjuntamos en la economía cerrada que ya también vimos en el capítulo anterior. Cierro entonces el paréntesis. El primer instrumento es precisamente la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento es aquella tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. ¿Por qué les otorga este préstamo? Pues por dos razones. Una, porque no tiene las reservas suficientes o porque tiene estos problemas de liquidez. Es decir, no cuenta con estas reservas que son necesarias para tenerlas ahí y entonces el banco central le presta o no puede liquidar sus deudas, ¿no? El banco también le presta. Y en ese sentido, el Banco Central es el que tiene la facilidad de prestar, digamos, el dinero en este instrumento de una tasa de descuento de dos maneras. Si él quiere que exista más dinero en los bancos para que estos puedan hacer los préstamos y estos préstamos a estas personas los puedan aumentar para realizar sus actividades y en consecuencia aumentar el capital, entonces el banco aumenta la cantidad de digamos,
de dinero que se puede prestar, como bajando el interés. Y Bueno, adelante, yo adelante. probé. Ahí entraría como que lo de la movilidad de capital que mencionaba en la lectura, bueno, eso, lo de las balanzas de pagos, decía que, bueno, como yo entendí, las balanzas de pagos son como, por ejemplo, dentro del país, pues siempre, como dice, debe de haber una reserva, pero para esta reserva, pues siempre se deben de balancear los pagos en cuanto a los productos que vende en el país, también por los servicios que ofrecen, para que así, por ejemplo, dice usted, si necesita algún préstamo, pues se lo hace el banco, pero ese banco pues va a ver la forma de realizar el mismo número de cobros como de préstamos, para así tener, bueno, me imagino que ese balance dentro del país, y también así tener movilidad del capital pues dentro del país, porque pues como sabemos, bueno, lo que estamos viendo es una economía cerrada, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso estamos viendo la política monetaria como tal. No importa si es una economía cerrada o es una economía abierta. Porque en este caso estamos hablando de un banco central que es precisamente el Banco Monetario Internacional. Pero efectivamente, como lo mencionas, es como sucede. Miren, como se dice coloquialmente, ahí está el negocio. Voy a poner una analogía. Digamos que todos ustedes son bancos secundarios, ¿no? Somos 7 bancos secundarios y yo soy el banco central, ¿no? Entonces, yo quiero que haya más capacidad o más movilidad económica, ¿no? Y pues obviamente con esa más movilidad económica yo voy a obtener mis ganancias de mi préstamo, pero además los intereses, aunque los intereses sean pocos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que todos ustedes me piden 100 pesos y yo les voy a cobrar un interés de 10 pesos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes me regresen esos 100 pesos, no van a ser 100 pesos, van a ser 110 pesos. Ahora, ustedes van a tener 700 pesos en conjunto, ¿sale? Y también van a hacer el préstamo. Van a hacer el préstamo para que haya liquidez y para que haya movimiento precisamente en el país. Y ustedes también van a hacer precisamente ese préstamo, pero bajo un interés, ¿no? Digamos que Osvaldo tiene esos 100 pesos, alguien le viene a pedir 20 pesos, pero esos 20 pesos no se los va a dejar al 10% porque él está pagando el 10%, ¿no es cierto? ¿A cuánto se lo tiene que dejar para que haya una ganancia al banco? ¿No? Pues a lo mejor le va a pagar a 15%. Te vamos a cobrar el 15% de interés. Es decir, de esos 100 pesos, yo ya como banco secundario me gané 5 pesos. O bueno, me gané el 5% y el otro 10% no es mío, es del Banco Central, ¿no? En ese sentido se incentiva la economía, se crea más economía. No sé si me voy explicando con respecto a esto. El Banco Central es el que aumenta la cantidad de dinero en la economía. ¿Mediante qué? Pues bajando la tasa de interés a los bancos, es decir, la tasa de interés de préstamos a los bancos. Y estos bancos a su vez pueden utilizar este dinero obtenido para hacer más préstamos a las personas o a las empresas, claro, con un tipo de interés. De esa manera, este capital se vuelve a el Banco Central y crea nueva economía. No sé si me explico ahí. Es justo como lo comentaba Osvaldo dentro de esta economía cerrada. ¿Sí? ¿Más o menos me expliqué? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, sí, todo bien. Ok, No, todo bien. ok, ok. Bien, en contraposición, en este sentido de tasa de descuento, si el Banco Central quiere disminuir la cantidad de dinero, pues ¿qué es lo que va a hacer? Subir precisamente la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado.
y evitar tener el dinero en circulación. Es decir, yo quiero que haya más movimiento de capital. Bueno, pues entonces incentivo a mis prestamistas o incentivo a aquellas personas que me van a pedir prestado con un interés bajo, ¿no? Por ejemplo, podría yo haber pedido el 5% y los bancos piden el 10%, ¿no? Es decir, hay un incentivo para pedir préstamos y que el dinero entonces ande en circulación. En caso contrario, con esta tasa de descuento, si yo quiero disminuir la cantidad de dinero que hay en circulación, pues bueno, aumento los intereses. Por ejemplo, podría ser que yo en vez de pedir 10% pido un 70%, o pido un 30% o un 50%. Entonces ya no todos podrían digamos pedir esos préstamos. Con respecto al segundo instrumento, encaje bancario, en este el Banco Central va a exigir una razón o un coeficiente de reservas mínimos para los bancos. ¿Sale? En ese sentido, ya les había yo comentado que todos los bancos secundarios deben tener unas reservas, ¿no? Deben de tener unas reservas. En este caso, se le llama una razón o coeficiente de reservas mínimo. En ese sentido, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero, bueno, pues ¿qué se hace? Se disminuye el nivel de reservas que se van a exigir a ese banco. Entonces, de esta manera los bancos van a poder utilizar esta parte de reservas que ya no está exigida para ganar más dinero, ¿no? Ejemplo. Digamos que yo les presté 100 pesos a cada uno con el ejemplo anterior, pero yo les pido que de esos 100 pesos ustedes tengan reservados 20 pesos. Pueden trabajar con los 80, pero van a estar reservados 20 pesos, ¿no? Y lo que yo quiero como Banco Central es precisamente incentivar precisamente el aumento de la oferta del dinero o aumentar la oferta del dinero. Y entonces lo que yo les digo es que lo único que tienen que guardar de reserva son 5 pesos. Es decir, esos 15 pesos que tenían de reserva, entonces ahora los pueden usar para reinvertirlos y ganar más dinero. En caso contrario, si yo o Banco Central, mi objetivo es precisamente disminuir la oferta de dinero en la economía, ¿qué es lo que hago? Pues aumento precisamente el requerimiento mínimo de recursos, ¿no? Con eso disminuyo la oferta de dinero. Es decir, ahora no les pido 20 pesos de reserva, sino ahora les pido 35 pesos, ¿no? Es decir, 15 pesos que no van a poder usar para reinvertir. No sé si me expliqué en esta parte. Coméntenme. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Y finalmente, las operaciones de mercado abierto o las OMAS, ¿no? Las OMAS. Que, bueno, en este caso está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Y pasa lo mismo. Si el banco quiere o el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, pues bueno, ¿qué es lo que hace? Compra títulos en el mercado y el dinero con que se compran estos títulos queda precisamente circulando en la economía. Es decir, hay deudas en el mercado y las compra precisamente el Banco Central para que ese dinero
se deje de estar ahí en deuda y entonces ya se vuelva un activo circulante, ¿no? Y en ese sentido se aumenta la demanda de la oferta del dinero. En caso contrario, si no se quiere o si el Banco Central no quiere aumentar la oferta de dinero, pues bueno, vende al público precisamente títulos del mercado, es decir, títulos de deuda pública, y este dinero que pagan los compradores se queda en el Banco Central, ¿no? Y en consecuencia ya no está precisamente en circulación. Estos serían los tres instrumentos de, digamos, de deuda, digamos, de política monetaria. Es decir, para que haya circulación en el dinero, perdón, que haya circulación en un país, se necesita forzosamente que haya una intervención política monetaria. Si yo quiero que haya inversión o que haya dinero circulando, ¿qué es lo que necesito? Pues bajar los intereses. Siempre va a ser a la baja, ¿no? Ya sea en las operaciones de mercado abierto, en el encaje binario o en la tasa de descuento. Siempre va a ser a la baja. Si yo quiero que no haya circulación en el país, entonces lo que hago es lo contrario. Aumento los intereses o disminuyo la oferta, aumenta, perdón, el requerimiento mínimo de reservas o vendo al público estos títulos de deuda, ¿no? Es decir, va a haber más, en conclusión, va a haber más circulación de dinero cuando cuando vaya a la baja, es decir, cuando el indicador sea a la baja. Menos interés, menos reservas en los bancos, menos, más dinero con la compra que hace precisamente el Banco Central. ¿Ibas a comentar algo, Liz? Liz. Adelante. Sí, bueno, es que en esa parte sí tenía un poco de duda o no me quedó muy claro, porque igual en el tema decía que una expansión monetaria en el país causa una devaluación y cuando esto sucede, pues aumentan las exportaciones y incrementa la producción y el empleo. Pero bueno, es que no entiendo cómo se expande y por qué se devalúa, o sea que no tendría que crecer todo o cómo. Ok, cuando hay una expansión, al hablar de expansión, habla de inversión, ¿sale? Bueno, a ver, digamos que tú tienes un negocio de paletas, ¿no? Digamos que tú tienes un negocio de paletas, vamos a hacer esta analogía, a ver si me explico. Tienes un negocio de paletas, pero a tu negocio de paletas le va muy bien. Dentro de tu negocio de paletas tú tienes, digamos, dos personas que hacen las paletas, que las fabrican, y tienes, digamos, tres que venden, ¿sale? Pero como a tu negocio le va muy bien, tú te vas a expandir. Es decir, vas a salir de ese lugar físico donde estás, donde te va bien, donde hay una, una ganancia neta y te vas a expandir a otro espacio. Ok, al decir expandir significa que tú vas a prescindir de ciertas cosas que ya tienes ahí en ese negocio de paletas. Es decir, vas a tener que hacer otras inversiones. Uno, un espacio físico que vas a tener que pagar que implica gasto, ¿no es cierto? Implica un gasto. Bueno, ese es el local. Ahora, quizás lo que vas a hacer también es precisamente llevarte un frigorífico, un refrigerador, ¿no? Y ese refrigerador
lo vas a poner en el otro espacio, o de lo contrario necesitarías conseguir otro refrigerador, ¿no? Y entonces ahí ya hay otra inversión, ¿no? Una tercera es que quizás tú vas a tener que invertir en llevar esas paletas al otro espacio, al otro local, ¿no? Y la cuarta, que quizás no tienes para contratar a alguien allá, o bien despides a alguien de aquí, de este espacio, y contratas a alguien de allá, ¿no? Es decir, no creaste empleo, sino se quedó igual estático. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Pues pasa simple y sencillamente porque el éxito que tienes vendiendo paletas aquí en este lugar, que te costó, eso mismo te pasó al principio, pero no te diste cuenta, ¿no? Te costó levantarlo al principio, ¿no? Porque invertiste, empezaste a contratar, etcétera, etcétera. No te puedes llevar ese éxito a otro espacio, porque ese otro espacio es diferente, es otro. Tienes que volver a trabajar. Eventualmente hay una estabilización, ¿no? Y esa estabilización entonces ahora sí te permite en ese proceso de expansión eh, ya contratar más gente, ya quizás comprarte un espacio propio, es decir, esa inversión ya se te regresó, ¿no? Y entonces ahora sí puedes crear negocio, ahora sí puedes crear empleo, ahora sí ya no va a haber despido, etcétera. Ese proceso se repite constantemente. A nosotros y a nosotras en la microeconomía también nos sucede. Cuando nosotros invertimos en algo, invertimos quizás, a lo mejor voy a vender perfume. Bueno, pues invierto en comprar ese perfume, hacer mi primer pedido, ¿no? Es decir, antes de hacer mi primer pedido, lo que yo hago es precisamente ir a mis conocidos, a mis conocidas, pero en la colonia quizás, ¿no es cierto? Es decir, ya tengo un tiempo, ya tengo un programa de trabajo definido y eventualmente yo voy a ir haciendo crecer mi negocio. Es decir, de un pedido de 500, ¿no? Yo pago 500, pero esos 500 se me van a ver reflejados en otros 100 de ganancia, ¿no? Pero no es que haya una ganancia en sí, ¿no? Hay un dinero extra de los 500, pero en realidad nosotros no hemos puesto, digamos, esos perfumes no se vendieron solitos, ¿no? O no vinieron a tu casa a pedírtelos. Nosotros tuvimos que hacer un proceso de inversión con respecto al tiempo. Y ese tiempo, por lo general, no lo cobramos, ¿no? En ese sentido, hay una inversión. Por eso es que hay despidos o hay no hay esta capacidad de crear nuevos empleos. No sé si me expliqué, Estelis. Sí, 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 ya me quedó más claro. O sea, como dices, ¿no? O sea, al expandir nuestro mercado o al expandir sí, una situación de esa, pues obviamente implica muchas inversiones. Entonces, como dice, al principio es un poco costoso, lo cual al hacer inversiones nuevas, pues va a crear estos desempleos o esta falta de empleo, y es ahí donde entra lo que decía aquí de la devaluación. Pero una vez que ya el negocio o la empresa ya se puso en marcha y ya empezó a dar mejores frutos, pues entonces ya permite que los ingresos sean mayores y por ende la producción sea mayor y también se obtenga un poco más de empleo. Entonces, sí, ya, bueno, creo que sí ya entendí un poco más esa parte. Ok, ok, Liz. Aunque esta parte de la devaluación de la moneda, porque esta devaluación se da en muchos espacios, tiene que ver con otros factores también que son económicos, como esta política monetaria o como la política fiscal. Por desgracia, si nos ponemos de ejemplo nosotros con respecto a la devaluación de nuestra moneda, yo que soy un poco más añejo, digamos, que ustedes, en los noventas, digamos, sí, en los noventas, en los ochenta y tantos, el dólar tenía un precio de 3 pesos, es decir, nuestra moneda era fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué este proceso tan
tan exagerado de la depreciación de nuestro peso? Bueno, pues porque tuvimos un presidente llamado Salinas de Gortari que precisamente eso planeó, ¿no? Es decir, él le quita a la moneda un cero, como el cero no vale, y él se lleva todo el dinero y entonces mete al país en una depreciación terrible. Es decir, nuestro peso ya no vale y se va a medidas estratosféricas y no dejó de crecer, ¿no? En ese sentido hay otros factores que hacen que una moneda se deprecie, ¿no? No importa que pueda ser una moneda fuerte, como por ejemplo el dólar en Ecuador. El dólar en Ecuador, aunque es dólar, no vale lo mismo que un dólar en Estados Unidos. Aunque se les paga en dólares, acá en Ecuador no es el mismo dólar, ¿no? En ese sentido, esta política monetaria y esta política económica tienen otras vertientes que pues precisamente nos incluyen a nosotros. Pero bueno, con este intento de poner ejemplos más bajados a la realidad o más aterrizados, eh, espero que vayamos o me vaya yo explicando más para ver cómo es que nos afecta esto, ¿no? En este sentido de lo económico. O sea, nosotros no somos pobres porque no trabajamos, somos pobres porque así ha querido los gobiernos, ¿no? En ese sentido del que decía Marx, ¿no? Carlos Marx, de alienarnos. Adelante, Liz. Ajá, bueno, esa parte fue uno de los que yo leí de la lectura, que bueno, creo que también me equivoqué, pero eso es lo que decía, ¿no? O sea, que a veces, como dice usted, no es tanto que la gente no tenga dinero porque no trabaje, sino porque el mismo gobierno o tu mismo país no te permite crecer, Claro. porque, por ejemplo, lo que yo leí venía un ejemplo en cuanto a México y Estados Unidos. En Estados Unidos, supongamos que ganan $100 diarios y pues trabajan 6 días, a la semana ya tienen $600. Pero ellos con $100 se pueden surtir perfectamente una despensa que satisface sus necesidades básicas y tienen ese beneficio de guardar 500 pesos o de ahorrarlos, permítame, perdón, y de ahorrarlos para situaciones de lo mejor, no sé, para cosas que ellos quieren después, ¿no? Por ejemplo, comprar una casa, un carro o algo. Claro. Y es un poco más fácil o simplemente para estar prevenidos por alguna situación. Sin en cambio, nosotros en México a lo mejor igual ganamos 100, pero son 100 pesos mexicanos, que esos 100 pesos a nosotros no nos alcanzan para surtirnos una despensa, pues bien, ¿no? Al contrario, si nosotros trabajamos los 6 días de la semana, esos 600 pesos se van en una buena despensa y eso es bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo leía de esta parte donde las monedas, las monedas se devalúan, el peso, el dólar, lo que sea, y tiene mucho que ver de acuerdo a nuestro gobierno. Bueno, eso es lo que yo leía en esas lecturas, que tiene mucho que ver con lo que es gobierno de cambio que permite cada uno de los gobiernos. Claro. Algo así entendí. Claro, claro. De hecho, es cierto que la culpa en cierto sentido es del gobierno, pero tenemos culpa compartida porque muchos de nosotros y muchas de nosotras no sabemos realmente cómo se maneja el dinero. De hecho, somos tan mal administradores que ponemos un negocio y como ves que te va saliendo dinero todos los días, tú dices, ah, sí estoy ganando, ¿no? Pero en realidad no sabes si ganas porque no llevas un libro diario, no llevas un reporte de las ganancias en ese día, no llevas un libro de costos netos, un libro de costos ya con ganancia. Es decir, somos descuidados y mientras nos esté dando dinero, pues bueno, estamos bien, ¿no? Pero sí es importante que nosotros sepamos este tipo de cosas, ¿no? Y cómo organizarnos, porque muchos de nosotros lo que hacemos precisamente es que guardamos el dinero y no lo voy a gastar en esto porque no sé si me va a alcanzar para otro. Es decir, estamos pensando en el más allá, lo cual no es malo, pero no deberíamos de pensar en el, digamos, en el futuro, sino deberíamos de pensar en la organización de nuestros gastos, ¿no? Y no gastar más de lo que estoy ganando, ¿no? Bueno, esto ya es más
microeconomía. Sin embargo, es cierto, la capacidad de adquisición de acuerdo a las monedas, y esto tiene que ver también con la inflación del producto o la deflación del producto que estamos comprando. Por ejemplo, en el comentario que decías anteriormente, ganan $600, pero con $100 ya surtieron su despensa. ¿Por qué? Porque la inflación de los productos o de la canasta básica, de acuerdo a la fortaleza de su moneda, es inferior, ¿no? Por ejemplo, aquí cuesta 21 la gasolina, y en Estados Unidos y en Canadá y en todos los lugares cuesta eso, porque estamos en este mundo globalizado y hay un precio más o menos estándar. La diferencia es que, como decías, allá con $100, ¿no? Nada más meten $20 de esos $100 y le echan 20 litros, ¿no es cierto? Pero acá nosotros, para que echemos 20 litros son 500 pesos. Entonces tiene que ver también con la fortaleza de cada una de las monedas en los países. Por eso es que Canadá y Estados Unidos no tienen ninguna diferencia, o su diferencia es realmente insignificante. De hecho, de los países que más viajan son precisamente los jóvenes que viven en Canadá, que ni siquiera tienen un trabajo, ¿no? Que están estudiando y que ellos pueden salirse a viajar. ¿Cómo es que hacen eso? Bueno, pues porque la moneda es fuerte, ¿no? Yo creo que en algún momento entraremos ahí. Tiene que ver con esto de la política fiscal y de la política monetaria, en el sentido que ellos invierten mucho en educación, invierten mucho en salud, invierten mucho en proyectos productivos, etcétera, y no se quedan el dinero, ¿no? Es decir, ganan lo que deben de ganar. De hecho, muchos de los que están en países desarrollados no tienen sueldos millonarios como los que se tenían o los que se siguen teniendo en algunos puestos dentro de México, ¿no? De hecho, ganan lo que tienen que ganar, es decir, no es un robadero, están de veras sirviendo al país, ¿no? Por ejemplo, nuestro presidente anterior, porque por desgracia, aunque no lo queramos o aunque yo esté en contra de él, nuestro presidente anterior ganaba casi los 300,000 pesos, me parece, mensuales, ¿no? Y nuestro presidente actual gana 125,000, ¿no es cierto? Entonces hay 175,000 libres que se pueden ocupar en otra cosa. Es decir, hay, en este sentido de la política monetaria, hay más flujo de capital, se puede invertir en otras cosas. Ahora, muchos de estos puestos que estaban ahí eran ahora sí, como se dice, o hay una canción por ahí, el gato del gato del gato del gato del gato del patrón, ¿no? Es decir, no tenían ninguna función y se les estaban pagando sueldos grandísimos, ¿no? En ese sentido, todo ese dinero se quedaba en esas cúpulas del poder y por eso no alcanzaba para dar a la gente que más lo necesitara, para distribuir la riqueza, ¿no? Y finalmente, sí es importante que nosotros de manera crítica, de manera consciente, veamos o comparemos nuestros presidentes desde el que recordemos o desde los que investiguemos, cómo es que han ido evolucionando con respecto a pues la política fiscal en nuestro país o a la política monetaria. Por ejemplo, parte de la política monetaria en nuestro país, y con esto voy a concluir, es precisamente lo que está haciendo el gobierno actual. Está dando becas a los muchachos de prepa. Y cuando empezó a dar esas becas, hubo demasiadas críticas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque los muchachos se iban y se emborrachaban, porque se iban y se lo gastaban en los gallos,
o las señoritas iban y se hacían un corte de pelo, se pintaban el pelo, o se compraban ropa, o se compraban un buen teléfono, etcétera, 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 ¿no? Es decir, desperdiciaban el dinero, ¿no? No lo ocupaban para lo que era, y entonces muchos, aún profesores, decían que era un desperdicio de dinero del gobierno actual. Pero bueno, cuál es precisamente el interés o el objetivo de soltar el dinero? Pues en ese sentido de que el dinero circule, ¿no es cierto? Mientras más dinero circule en el país, hay más posibilidad de que el país vaya creciendo, ¿no? O que este desgaste, por ejemplo, en la pandemia no se sintiera tanto como en otros países, hasta el nivel de llegar a morir no por el virus, sino por la pobreza. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se le daba apoyo a los abuelos, ¿no? A la gente adulta, porque se le daba apoyos a los jóvenes que no estaban estudiando o que medio estudiaban, porque se le daba apoyo a los de Sembrando Vida, etcétera. Un montón de liquidez económica que se está distribuyendo en todo el país, ¿no? En ese sentido, ¿para qué? Pues para que digamos, esta circulación de dinero se dé mucho más claramente y entonces el país tenga más posibilidades de crecer económicamente. Claro, hay muchas otras cosas dentro de esta política fiscal y dentro de este gobierno que hacen falta hacer, ¿no? Hace falta seguir construyendo hospitales, seguir trabajando por la salud, hace falta seguir construyendo escuelas, ¿no? Lo que está haciendo con las escuelas Benito Juárez. Es decir, todo esto es política monetaria y política fiscal. No hay, al menos en el gobierno central, no hay gente que esté haciendo negocio con la desgracia de otros. Recordemos hace 2 años, 2018 o 2017, no recuerdo bien, cuando el temblor, ¿no? ¿En dónde te agarró el temblor? A mí me agarró ahí en la escuela. ¿Y qué se hizo? Se hizo negocio con precisamente el dolor de otros, ¿no? Tantos millones que ingresaron a nuestro país en estos acuerdos de apoyo mutuo a las naciones de otros países y que nunca se vio un peso. Es más, Peña Nieto cínicamente dijo, pues yo tengo la solución, hagan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte donde tú vas dando tu dinero? Tandas, dijo, ¿no? Hagan tandas y así construyen su casa, hagan eso. Es una, bueno, con todo respeto a ustedes y a la clase, es una mentada, ¿no? ¿Por qué? Pues se supone que para eso está el gobierno, para distribuir la riqueza. Pero bueno, esa es plática de otra clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Yo cierro mi participación aquí. Y pues bueno, no sé si quieran comentar algo. ¿No? Pues creo que no, profe. Ok, ok, bueno. No, todo claro. Ok, muchas gracias, Ili. Bueno, pues entonces les dejo el trabajo para la siguiente clase, que es la sesión 9. Es la sesión 9. Es la sesión 9 que sería el tipo de cambio. Ah, la que vimos ahorita fue la 8, entonces, profe. Fue la 8. La de la Ajá. Y ahorita política monetaria. así es, y esta es donde vamos a abundar más en este tema que a ti te interesó mucho. O sea que el que viene es lo que ya le mandé. Ajá, sí, exactamente. Pero igual puedes, ahorita les voy a pedir yo creo que también una reflexión. Sería importante que
reflexionemos. En realidad, miren, no vamos a salir de aquí macroeconomistas, ¿no? Macroeconomistas reconocidos, porque para estudiar macroeconomía se necesitan muchos años, hay que entender las bases, etcétera. De hecho, yo mismo no sé desde las raíces de macroeconomía. Claro que manejo a Marx y manejo a algunos otros que influyen en esta materia, pero no es lo mismo llevar tu economía en tu casa, en tu hogar, llevar todo bien planeado, ¿no? Que llevar la economía de un país, ¿no? Son cosas totalmente diferentes y hay que estudiar para ello, ¿no? Y sí se lleva un buen tiempo. Lo que a mí sí me interesa de esta materia no es que ustedes se hagan macroeconomistas famosos, sino que se hagan o nos hagamos todos reflexivos y conscientes de cómo es que nos pasan a afectar los diferentes gobiernos que nos tocan, ¿no? Entonces esa sería como digamos, mi interés más propiamente dicho. Bueno, sería la sesión 9, 3.1, que es el tipo de cambio, que me parece que ya hablamos un poquito. La 3.2, que es exportaciones e importaciones. Ok, exportaciones e importaciones. Entonces, de esto, de estas dos o de estos temas me van a hacer un audio reflexión con respecto a, bueno, los temas se vinculan, así que solamente un audio explicación o un audio reflexión con respecto a los temas, a ambos temas, donde específicamente reflexionen, pongan sus puntos de vista, etcétera, de estos temas, ¿no? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo, profe, en el caso de que le envíe el trabajo ahorita de otra lectura, le vuelvo a mandar de la lectura que era o ya ahorita le mando lo que falta para la tarea de esta. Yo creo que para que no te confundas, a mí se me hace que así están todos y todas. Envíenme, bueno, podría decirte otra vez la misma tarea, pero en realidad no es la misma, sino hagan nuevamente esta lectura y saquen este audio reflexión, ¿sale? Ya no me manden el anterior. Ah, ok, bueno, sí, está bien. Por ejemplo, entonces en mi caso ya nada más agrego lo de exportaciones e importaciones, ¿no? Sí, Bueno, ya todo junto. en realidad ahí tendrías que hablar otra vez de ambos y unirlos, cómo es que afectan las exportaciones e importaciones en el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, el barril está a $59, me parece. Pues sí, pero está a $59 el barril, pero mi tipo de cambio está de a 2 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a ganar con Ah, $59? ok, sí, ya es lo que, sí, ya. Oh, bueno, pues eso sería todo. Yo me despido. Les deseo una excelente tarde y nos veríamos la siguiente clase para seguir pues charlando, aunque a veces me parece más como un monólogo que como una charla, pero pues bueno, vamos a seguir en las clases, ¿sale? Pues un saludo a todos y nos vemos la clase que viene. Cuídense mucho, excelente tarde. Gracias, profe. Hasta luego.